Elena tenía 29 años y su vida era una fortaleza de silencio construida dentro de las paredes del chalet que ella misma había ayudado a pagar. Desde fuera. Aquella casa de 2 plantas en un barrio residencial tranquilo de las afueras de Madrid parecía el símbolo de una familia que se había recuperado tras la tragedia. Por dentro. Era un campo de batalla en cámara lenta. Y ella era su diplomática más experta. Trabajaba como consultora de políticas públicas. Un empleo que transcurría entero en el mundo digital. Pasaba los días en su pequeño despacho, una habitación de invitados reconvertida, con vistas al jardín cuidado. Desmenuzando normativas y redactando informes de impacto para clientes a los que nunca veía. Un universo limpio de lógica y datos que se evaporaba en cuanto cerraba el portátil y bajaba las escaleras. Abajo vivía Ricardo. La muerte de su padre había sido un borrón violento y absurdo, un accidente en la autopista una tarde lluviosa que dejó un agujero en su mundo. Ella tenía 23 años. Acababa de terminar el máster. Y su madre, Carmen, se derrumbó. Elena volvió a casa no solo para llorar, sino para sostenerla. Vendieron la antigua vivienda llena de los recuerdos de Miguel, su risa y el olor a serrín, y juntaron sus recursos, el seguro de vida. Los ahorros de ella. Compraron aquel chalet. Se suponía que era su refugio para las dos. Menos de un año después llegó Ricardo. Lo presentaron como amigo de un amigo, un hombre de mirada firme. Dueño de una pequeña empresa de logística. Estable. Educado. Perfecto para una viuda. Hablaba con una voz grave que llenaba la habitación de una ilusión de seguridad. Carmen, hambrienta de esa sensación, cayó en su órbita a toda velocidad. Se casaron en 6 meses. El refugio de las dos se convirtió en su territorio. Y Elena pasó a ser una inquilina silenciosa y no consentida. Ricardo nunca la aceptó. No era una hostilidad abierta que se pudiera señalar. Era algo más insidioso, una erosión constante de su presencia. Hablaba de su trabajo como si fuera un pasatiempo. ¿Sigues tecleando en tu ordenador? ¿Elena? Salvando el mundo desde tu cuartito. El desprecio era una niebla fina que cubría cada frase. Criticaba su forma de cocinar. Su ropa. Cómo aparcaba el coche. Cada comentario era un pequeño corte de papel, juntos la dejaban en carne viva. Aprendió a hacerse pequeña. A deslizarse por los espacios comunes como un fantasma. Comía en su despacho. Se llevaba el café a su habitación y confinaba su existencia al piso de arriba. Se decía a sí misma que lo hacía por su madre. Veía cómo Carmen lo miraba. Con esa esperanza desesperada en los ojos. Después de la herida abierta de la ausencia de Miguel. Ricardo era un apósito limpio. No podía ser ella quien lo arrancara. Aunque supiera que debajo la herida supuraba. La verdadera fealdad salía cuando las cosas no le salían bien a él. Nunca era por ella directamente. Siempre venía de una frustración externa, un contrato perdido. Un envío retrasado. La presión crecía hasta que necesitaba una válvula. Y Carmen era su válvula designada. Elena estaba en su habitación. Puerta cerrada. Intentando concentrarse en un análisis legislativo. Cuando los sonidos empezaban a filtrarse por el suelo. Primero el murmullo acusador de él. Un hilo venenoso. Luego las respuestas de Carmen. Agudas y defensivas. La escalada era rápida. Su voz pasaba de murmullo a gruñido y luego a rugido que hacía vibrar los cristales. Las palabras se convertían en armas, incompetente. Estúpida. Desagradecida. Se oía el portazo de un armario. El golpe seco del puño contra la isla de la cocina. En esos momentos Elena se quedaba paralizada. Los puños tan apretos que los nudillos se ponían blancos. Cada instinto le gritaba que bajara. Que se interpusiera. Pero el miedo la paralizaba. La única vez que lo había hecho años atrás.
La rabia de él se había girado hacia ella con velocidad aterradora. Su cara se había deformado. Los ojos negros de furia. No la tocó. Pero la amenaza quedó flotando. Espesa. Carmen la empujó hacia atrás. Sube a tu habitación. Elena. Solo sube. Ella eligió absorber el veneno para protegerla. Y así le enseñó que su silencio era una forma de protección. Por eso se quedaba arriba. Prisionera de su pasado sin cicatrizar y de su inversión económica en la misma estructura que albergaba a su verdugo. La casa era su ancla y su jaula. Había puesto dinero en sus cimientos creyendo que aseguraba un futuro. Y ahora estaba atrapada dentro. Aguantaba el desprecio silencioso y la rabia terrorífica de Ricardo porque marcharse habría sido abandonar a su madre al lobo que ella misma había invitado. Habría sido admitir que el santuario que intentaron construir no era más que una cárcel bien decorada. Y habría sido soltar el último pedazo tangible de la vida que Miguel les había dejado. Se repetía que era temporal. Ahorraba. Construía su carrera. Algún día sería lo bastante fuerte económicamente y emocionalmente para ofrecerle a Carmen una salida que no pudiera rechazar. Pero ese día parecía siempre lejano. Una luz tenue en un horizonte que nunca se acercaba. Mientras tanto vivía en una vigilancia silenciosa. Su paz tan frágil como las finas paredes de yeso que separaban su mundo ordenado de datos del caos que reinaba abajo. Solo esperaba. Aunque no sabía qué. Esperaba una razón. Un punto de ruptura. Una última gota que hiciera que el precio del silencio fuera definitivamente demasiado alto. El descubrimiento no empezó con un estruendo, sino con el clic suave del ratón. Era jueves por la mañana y estaba conciliando sus cuentas. El ritual mensual que la anclaba en la realidad de los números. Entró en la cuenta de ahorro conjunta que Carmen y ella habían abierto tras la muerte de Miguel. Ahí estaba la mayor parte del seguro de vida y la suma importante que ella había aportado de sus propios ahorros. El capital que usaron como entrada para el chalet. Se suponía que era su red de seguridad. Su base compartida. El saldo estaba mal. Terriblemente mal. Un puño frío le apretó el estómago. Bajó por el historial de movimientos. El corazón latiéndole contra las costillas. Una serie de transferencias grandes. Todas salientes. Todas iniciadas en las últimas 2 semanas. Las descripciones eran vagas: capital de inversión. Transferencia de proyecto. La última, que se había liquidado esa misma mañana, era de 230.000 euros. Había dejado la cuenta en un puñado de céntimos. Se le cortó la respiración. El aire del pequeño despacho se volvió fino. Por un instante el mundo se inclinó y las líneas de la pantalla se volvieron borrosas. No podía ser. Tenía que ser un error del banco. Un hackeo sofisticado. Cualquier explicación era mejor que la que empezaba a amanecer. Horrible y lenta. Se levantó. Las piernas inestables. Y salió de la habitación. La casa estaba en silencio. Pero era un silencio cargado. ¿Expectante? Abajo se oía el murmullo bajo de la televisión. Al bajar cada escalón parecía hundirse en arena. La sensación de perder el control era física. Un vértigo que amenazaba con arrastrarla. Carmen y Ricardo estaban en el salón. Sentados en el sofá. No miraban la tele, solo era ruido de fondo. Tenían un portátil abierto sobre la mesa baja. Con un mapa de la Costa del Sol en pantalla. Señalaban pueblos costeros cerca de Málaga. Sonriendo. Cabezas casi juntas. Parecían cualquier pareja feliz planeando vacaciones. La escena era tan nauseabundamente doméstica que parecía una violación. Levantaron la vista cuando ella entró. Las sonrisas flaquearon al ver su cara. ¿Elena? ¿Cariño? ¿Estás bien?, preguntó Carmen con esa preocupación superficial tan ensayada. No podía formar una frase.
Se quedó allí. En la entrada. Las manos apretadas. La imagen de aquella cuenta a cero grabada en los párpados. ¿Qué cara es esa? Intervino Ricardo con tono condescendiente. Cerró el portátil. Íbamos a contarte la buena noticia. El dinero, logró decir ella. Voz ronca. La cuenta de ahorro está vacía. La sonrisa de Carmen volvió. Más brillante. Casi maniática. Ah. Sí. La última transferencia salió esta mañana. Ya está todo en su sitio. Elena la miró. La mente luchando por unir aquel tono alegre con el vacío financiero que acababa de ver. ¿En su sitio para qué? Ese era nuestro dinero. Es para el nuevo proyecto, dijo Ricardo tomando el mando. Abrió las manos en gesto magnánimo. Llevo meses diciéndoos que mi empresa de logística ha tocado techo aquí en Madrid. El mercado está saturado. Pero Málaga, allí está todo por hacer. He cerrado una nueva sociedad. Un comienzo fresco. Nos mudamos. Las palabras le cayeron como un golpe físico. Nos mudamos. Lo dijo con tanta propiedad casual. Como si la existencia de ella fuera una nota al pie en su gran narrativa. Miró de la cara satisfecha de él a la de su madre. Buscando alguna señal de arrepentimiento. No encontró ninguna. Solo reflejaba la excitación de él. ¿Os mudáis a Málaga? ¿Y la casa? ¿La vais a vender? No era una pregunta. Ya sabía la respuesta. El dinero eran los beneficios. Los 230.000 euros eran su mitad de la plusvalía. Su herencia. Su futuro. Liquidados y transferidos sin una sola palabra. Claro que la vendemos, dijo Carmen. Voz demasiado alegre. No podemos empezar una vida nueva con esta casa colgando sobre nuestras cabezas. El mercado está en su mejor momento. Elena. El timín fue perfecto. El aire se escapaba de sus pulmones. La habitación se hacía pequeña. Las paredes la apretaban. Lo habían hecho a sus espaldas. Las visitas. Las ofertas. Los papeles legales. Todo en secreto mientras ella estaba arriba tecleando. La habían tratado como un mueble que simplemente se desecharía al final del proceso. Su aportación. Su nombre en la hipoteca. Su vida enredada en las finanzas de aquella propiedad, todo borrado. Ricardo ha trabajado tanto, continuó Carmen. Las palabras saliendo en torrente como si pudiera enterrar el shock de su hija bajo una avalancha de justificaciones. Ha tenido mala suerte. Tú lo sabes. Esta es su oportunidad de construir algo. De empezar de cero. Se lo merece. Nos lo merecemos. Esa fue la gota. El momento clarificador. La crueldad casual de su sonrisa al hablar de la segunda oportunidad de él comprada con la seguridad de ella. La completa indiferencia por la vida de su hija. Los 6 años tragando insultos. Aguantando su rabia. Haciéndose cada vez más pequeña para mantener la paz de Carmen, todo para ser borrada en silencio de su propia historia. Un nudo frío y duro se formó en su pecho. Todo el miedo. Toda la resignación silenciosa de años ardió de pronto. Dejando algo limpio. Afilado y peligroso. Miró directamente a su madre. ¿Y yo? La pregunta quedó suspendida. Sencilla y devastadora. La sonrisa de Carmen desapareció. Un destello, culpa quizás. O solo fastidio por ver pinchada su fantasía perfecta, cruzó su rostro. Bueno, tú tienes tu trabajo. Puedes alquilar un apartamento. Eres una chica lista. Elena. Estarás bien. Está empezando de cero. Había dicho. Como si el futuro de él fuera el único que importaba. Antes de que pudiera responder, Ricardo se levantó. Se movió con una rapidez depredadora que silenció la habitación.
Se puso delante de Carmen, escudándola, posicionándose como el patriarca protector de su sueño compartido. «Basta», gruñó. Voz baja y amenazante. «No te atrevas a hacer sentir culpable a tu madre. Esto es algo bueno y no vas a estropearlo con tu egoísmo». No se inmutó. No apartó la mirada. Solo sostuvo la suya. «¿Y mi dinero? ¿Ricardo?» Su cara se ensombreció. «Fue una inversión en el futuro de esta familia». «Mi futuro», repitió ella como hielo. «¿Qué pasa con mi futuro?» Y entonces la golpeó. No fue un empujón ni un agarre. Fue una bofetada abierta. Con toda la mano. En plena cara. La fuerza le giró la cabeza y un dolor blanco y ardiente explotó en su mejilla. El sonido, un chasquido feo y seco, resonó en el silencio repentino. La piel le escocía. Los ojos se le llenaron de lágrimas y el sabor metálico de la sangre le llenó la boca donde los dientes se habían clavado en la mejilla. Lentamente giró la cabeza de nuevo hacia él. Carmen estaba congelada en el sofá. Mano sobre la boca. Ojos muy abiertos con esa shock inútil tan familiar. Ricardo estaba de pie sobre ella. Pecho agitado. Máscara de rabia triunfante. Esperaba que llorara. Esperaba que se encogiera. Que corriera a su habitación como le habían enseñado. Pero cuando el pitido en sus oídos se calmó, lo reemplazó una calma profunda y helada. El dolor en la cara fue un fuego clarificador. Había quemado los últimos restos de la hija obediente. De la pacificadora silenciosa. La había golpeado antes, pequeños actos de intimidación física disfrazados de accidentes. Pero esto era distinto. Era una declaración. Y en ese momento, mirando sus ojos llenos de odio, ella hizo la suya propia en silencio. La última vez. Acababa de cometer el mayor error de su vida. Creía que cerraba un capítulo. No tenía ni idea de que acababa de darle la frase de apertura perfecta para el suyo. No dijo ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras. Cada paso medido y firme. El palpitar en su mejilla era un metrónomo que contaba los segundos del futuro robado de ellos. Ellos habrían interpretado su retirada como derrota. Veían a la chica que siempre se echaba atrás. Que absorbía la tensión y desaparecía en su habitación. Tenían razón. Desaparecía en su habitación. Pero no era la misma persona que había bajado 10 minutos antes. La chica que conocían había desaparecido, en su lugar había una arquitecta de consecuencias. Una vez dentro, cerró con llave. Su reflejo en la pantalla negra del monitor mostraba a una extraña. Un lado de la cara empezando a hincharse. Los ojos 2 trozos de hielo. No perdió tiempo en lágrimas. El duelo era un lujo. Lo que necesitaba ahora era precisión. El instinto de prepararse le había llegado más de un año atrás. No fue un evento concreto, sino una lenta acumulación de anomalías. La empresa de logística de Ricardo parecía no tener dirección fija. Ni empleados. Ni página web. El correo que llegaba a su nombre con otro apellido. Que él desechaba como publicidad del anterior propietario incluso 2 años después de mudarse. Las llamadas telefónicas furiosas y susurradas sobre dinero que cortaba en cuanto ella entraba en la habitación. Su subconsciente había estado recopilando datos mucho antes de que ella reconociera conscientemente la amenaza. Le dijo que creara un cortafuegos. Y lo hizo. Su cortafuegos era un sistema multicapa de seguridad personal. La primera capa era digital, todos los documentos importantes escaneados y guardados en un servidor en la nube encriptado. La segunda era física, compró 3 cámaras ocultas en Internet. Del tipo que parecen objetos normales. Una era un cargador USB enchufado en un enchufe de la cocina. Su lente un puntito en la carcasa negra que cubría el campo de batalla principal. Otra era un reloj despertador digital en la estantería del salón.
Su mirada barriendo el sofá y la entrada. La tercera era un detector de humo en el techo del pasillo de arriba. Grababan en bucle continuo, sobreescribiendo cada 72 horas. Solo tenía que conectarse por una app segura en el móvil y guardar los clips que necesitara. Se sentó al escritorio y abrió la app. Las manos perfectamente quietas. Navegó al feed de la cámara del salón y rebobinó los últimos 20 minutos. Vio la escena en alta definición granulada y fría. Se vio bajar las escaleras. Vio las sonrisas condescendientes. Y luego vio la bofetada. Vio su cabeza girar. Vio el shock fingido de Carmen. Vio la cara de Ricardo contorsionada por una satisfacción más condenatoria que el acto mismo. Recortó los últimos 5 minutos, desde su pregunta, ¿y yo?, hasta el momento del golpe. Descargó el archivo. Lo etiquetó, incidente-final MP4, y lo subió a una nueva carpeta fuertemente encriptada en su servidor. La carpeta se llamaba simplemente, palanca. No era el primer archivo que entraba allí. Durante el último año se había convertido en una archivista sombría de la rabia de Ricardo. Tenía clips de él gritando a Carmen. Voz gutural. Llamándola patética e idiota por una cena quemada. Tenía audio de él al teléfono amenazando a alguien por una deuda. Voz bajando a un susurro helado que prometía violencia. Tenía imágenes de él golpeando la pared de la cocina, dejando una telaraña de grietas que luego achacó a un resbalón. Cada clip descargado. Etiquetado con fecha y breve descripción. Archivado. Con la última pieza de evidencia física asegurada. Pasó al segundo frente, las finanzas. Abrió otra carpeta en el servidor etiquetada, casa. Dentro estaba cada documento relacionado con la propiedad, el contrato de compraventa original con su nombre y el de Carmen como copropietarias. La escritura que las declaraba copropietarias con derecho de supervivencia. La confirmación de la transferencia de 180.000 euros de su cuenta personal al notario 6 años atrás para la entrada y gastos. Y los extractos bancarios, una cadena ininterrumpida de 6 años, mostrando las transferencias automáticas de su cuenta corriente por exactamente el 50% de la cuota hipotecaria cada mes. Su mitad de la casa no era un regalo. No era un préstamo. Era una inversión documentada y legalmente vinculante. No habían sacado dinero de una cuenta conjunta. Habían liquidado su principal activo y robado su plusvalía. Su plan de vender la casa no era solo una traición. Era un fraude delictivo. Tomó aire hondo. El aire frío y afilado en los pulmones. La tormenta emocional estaba lejos. A millas de distancia. En aquella isla solo estaba la misión. Abrió el navegador y buscó abogados especializados en derecho de familia y disputas de propiedad. Evitó los grandes despachos llamativos y buscó uno más pequeño y hambriento. Una abogada que viera aquello no como otro caso, sino como una pelea por ganar. Encontró a Laura Mendoza, cuya bio en la web era corta, afilada y centrada en litigios complejos de activos y casos de abuso financiero. Rellenó el formulario de consulta online. Dedos volando sobre el teclado. Fue concisa y clínica. Copropietaria de una vivienda que se pretende vender sin mi consentimiento por la otra propietaria y su marido. Plusvalía sustancial transferida fraudulentamente fuera de la comunidad. Poseo evidencia digital y física de abuso doméstico prolongado por parte del marido, culminando en agresión física hoy. Necesito paralizar inmediatamente la venta e iniciar procedimientos legales para recuperar mis activos. Tengo toda la documentación preparada. Pulsó enviar. 10 minutos después su móvil vibró. Era un correo de Laura Mendoza en persona. Señorita Elena. He leído su consulta. Renuncio a mi tarifa estándar de consulta. Por favor, suba su documentación al portal seguro que le adjunto. Según su descripción, deberíamos presentar una anotación preventiva en el registro de la propiedad antes de mañana. Eso nublará el título e impedirá que cierren la venta. Hablemos en cuanto pueda.
Una ola de alivio helado la invadió. Era la validación que necesitaba. No era solo su rabia hablando. Era la ley. Durante las siguientes 2 horas trabajó. Creó un archivo zip meticulosamente organizado. Contenía subcarpetas para evidencias de vídeo, finanzas, documentos de propiedad y comunicaciones. Escribió un resumen de una página. Una cronología de eventos con enlaces a los archivos correspondientes. Era el tipo de informe claro e irrefutable que prepararía para un comité de políticas. Diseñado para llevar a una sola conclusión lógica. Subió todo el paquete al portal seguro de Laura. El clic final del ratón fue como accionar un interruptor. En el silencio de su habitación acababa de colocar una mina legal justo en el camino de su soleada nueva vida en Málaga. Ellos no tenían ni idea. Aún estaban abajo. Probablemente celebrando. Brindando por su brillante plan y su nuevo comienzo pagado con la vida de ella. Pero la casa ya no era suya para vender. El dinero ya no era suyo para gastar. Simplemente aún no lo sabían. Lo había hecho todo sin decir una palabra. Sin derramar una lágrima. La chica callada y complaciente había desaparecido. En su lugar estaba una acreedora. Y la deuda estaba a punto de cobrarse. El silencio en la casa duró 2 días. Era un silencio denso y vibrante. Ya no de evitación. Sino de tormenta que se avecina. Ella siguió trabajando. Foco absoluto. Comía en su escritorio. Durmió profundamente por primera vez en años. Ya no era un fantasma en su casa. Era una soldado en un búnker. Esperando el bombardeo inevitable. Empezó el sábado por la tarde con el timbre estridente del móvil de Ricardo. Ella estaba abajo en la cocina. Preparando un té con calma deliberada. Ocupando espacio. Reclamando territorio. Su voz desde el salón era inicialmente jovial. Sí. Antonio. ¿Qué hay de bueno? Dime qué celebramos esta noche. Una pausa. La jovialidad desapareció. Reemplazada por un filo duro e incrédulo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de anotación preventiva? ¿Qué demonios es eso? Dejó que el agua caliente infusionara el té. Movimientos lentos y metódicos. Oía el crujido del sofá al levantarse. Sus pasos yendo y viniendo por el parquet. Imposible, ladró al teléfono. No hay otras reclamaciones sobre esta propiedad. Está limpia. Tú lo comprobaste. No. Te digo que es un error. Algún lío burocrático. Pues arréglalo. Para eso te pagamos. La llamada terminó con un chasquido seco. La voz ansiosa de Carmen siguió. Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La notaría, escupió él. Dicen que hay una anotación preventiva sobre la propiedad. Una reclamación legal. La venta está congelada. No pueden cerrar. ¿Una reclamación de quién? ¿Cómo coño voy a saberlo? Rugió él. El sonido de su palma golpeando la pared resonó hasta la cocina. Podría ser un acreedor antiguo o un embargo que yo no sabía. Malditos buitres. Ella tomó un sorbo lento de té. El calor se extendió por su pecho. Pequeño ancla calmada en la marea creciente de su pánico. Sabía que pasarían las siguientes horas llamando frenéticamente. Culpando a bancos. Abogados y enemigos anónimos. No la considerarían a ella. Para ellos era parte del mobiliario. Incapaz de actuar. Esa era su mayor ventaja. Durante el resto de la tarde la casa se llenó de la energía frenética de sus llamadas. Su frustración crecía con cada conversación. Al atardecer habían agotado todas las demás posibilidades. La anotación no venía de un acreedor. No era un error bancario. Era nueva.
Era específica de la propiedad y la había presentado una abogada en nombre de una copropietaria sin nombrar. El silencio que siguió a ese último descubrimiento fue más amenazante que los gritos. Era el silencio de un depredador girando lentamente la cabeza hacia su presa. Oyó la voz susurrada de Carmen desde el salón. Una copropietaria, pero esa solo puede ser Elena. Había terminado su té y estaba aclarando la taza en el fregadero cuando ella apareció en la puerta de la cocina. Su cara estaba pálida. Máscara de compostura forzada. Ricardo se cernía detrás. Su corpachón llenando el marco. Sus ojos se estrecharon en dos rendijas de pura malicia. Elena, empezó Carmen. Voz temblando ligeramente. Ricardo acaba de hablar con el agente. Parece que hay una complicación con la venta de la casa. Una presentación legal. ¿Tú sabes algo de esto? Intentaba sonar suave. Madre preocupada hablando con una hija confundida. Era una táctica vieja y familiar. Colocó la taza con cuidado en el escurridor y se giró hacia ella, secándose las manos en un paño. Dejó que el silencio se estirara, obligándola a sostener su mirada. La mujer que nunca la había visto de verdad ahora se veía forzada a mirarla. Y no le gustaba lo que veía. No había miedo en sus ojos. No había disculpa llorosa. No había nada que reconociera. ¿Una complicación?, preguntó ella. Voz uniforme y fría. Qué lástima después de tanto planear. La compostura de Carmen se agrietó. No juegues conmigo. Elena. Esto es serio. Una abogada presentó una anotación preventiva. Está bloqueando todo. ¿Lo hiciste tú? No respondió directamente. En cambio miró más allá de ella al aparato de rabia que hervía en la puerta y luego volvió a su madre. Se apoyó contra la encimera. Postura de desafío casual. Cuando tú y Ricardo decidisteis vender mi casa, dijo. Voz cortando la tensión con precisión quirúrgica. Firmasteis un contrato con los compradores. ¿Lo leísteis con atención? ¿Entendisteis todas las cláusulas? ¿Qué tiene eso que ver?, gruñó Ricardo dando un paso adelante. Ella lo ignoró. Ojos clavados en su madre. Verás. Los contratos se basan en certezas legales. Una de esas certezas es que solo puedes vender lo que realmente posees. El título de esta casa. La escritura. Es un documento legal. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. ¿Estás segura de que entendiste el contrato? ¿Mamá? El que las dos firmamos hace 6 años cuando compramos esto juntas. El color abandonó la cara de Carmen. En ese instante entendió. No los detalles legales, sino la verdad fundamental, ella lo sabía. Y había actuado. Ricardo. Sin embargo, no era hombre de sutilezas. Operaba en un nivel mucho más primal. Su calma. Su negativa a picar el anzuelo. Era un desafío directo a su autoridad. Avanzó hasta la cocina. Cara enrojecida de un rojo moteado profundo. Tú. Pequeña, siseó. Voz gruñido bajo. Tú hiciste esto. Fuiste a nuestras espaldas para sabotearnos. Golpeó el puño contra la encimera de granito junto a ella. El sonido fue como un disparo en la habitación pequeña. Las tazas de la estantería tintinearon. En el pasado aquella explosión de sonido y violencia la habría hecho saltar. Le habría enviado una descarga de terror puro por el cuerpo. Se habría encogido. Hecho más pequeña. Esta vez no movió ni un músculo. Solo se quedó allí, apoyada contra la encimera, mirándolo. Vio cómo la rabia le retorcía las facciones. Lo vio respirar pesadamente por la nariz. Todo el cuerpo tenso, esperando su miedo. Y no le dio nada. El miedo estaba allí.
Una serpiente fría enroscándose en su estómago. Pero los años aguantando su tiranía habían forjado algo más fuerte alrededor, una voluntad de hierro. Podía romper la encimera. Podía romper las paredes. Pero ya no podía romperla a ella. Su inmovilidad era un vacío que succionaba el poder de su rabia. Había lanzado su puñetazo más poderoso, metafórica y casi literalmente, y había aterrizado en roca sólida. Su furia. Sin dónde agarrarse. Empezó a cuajarse en una confusión impotente y balbuceante. La miró. Boca ligeramente abierta. Buscando a la chica aterrorizada que sabía controlar. Había desaparecido. ¿Te crees muy lista? Logró decir al fin. Voz perdiendo su filo terrorífico y ganando un tono quejumbroso y caprichoso. No puedes parar esto. Ese dinero es nuestro. ¿Lo es? Preguntó ella suavemente. Fue lo único que dijo. La pelea se le escapó. Miró de ella a Carmen, que estaba congelada en la puerta. Ojos muy abiertos por el horror que empezaba a amanecer. Ya no controlaban. Su plan meticuloso de escape a una nueva vida acababa de chocar contra un muro legal y emocional. Y ese muro era ella. Habían construido su futuro sobre la suposición de su debilidad. Y acababan de descubrir, demasiado tarde, que el cimiento que eligieron no era arena, sino roca madre. Su falta de miedo era lo único que él no sabía combatir. Había pasado años condicionándola a reaccionar. A encogerse. A llorar. Su inmovilidad era un idioma que no hablaba. Y eso lo volvía loco. Necesitaba una reacción. Una confirmación de su poder. Mírame cuando te hablo, ordenó. Voz temblando por el esfuerzo de control. Ella giró la cabeza lentamente y sostuvo su mirada. Te estoy mirando. Ricardo. Dijo su nombre. Y el simple acto, desprovisto de cualquier título o miedo, fue como encender una cerilla en una habitación llena de gas. Se lanzó hacia adelante. No para golpearla, sino para intimidar. Se acercó tanto que podía sentir el calor que irradiaba su piel. Ver el sudor perlándole la frente. Su cara estaba a centímetros de la de ella. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que un trozo de papel para algo? Te arrastraré por un infierno legal que te dejará seca. Te quedarás sin nada. ¿Me oyes? Nada. Carmen. Saliendo al fin de su parálisis. Se precipitó hacia adelante. Ricardo. Por favor. Hablemos de esto. Él se giró hacia ella. Rabia encontrando su blanco familiar. Tú quédate fuera de esto. Carmen. Esto es lo que pasa cuando dejas que tu mocosa se desmande. Se suponía que tú la controlabas. Es mi hija, lloró Carmen. Voz fina y rota. Es una sanguijuela, rugió él. Girándose de nuevo hacia Elena. Viviendo en esta casa. Sin contribuir nada. Planeando todo este tiempo. Le clavó un dedo grueso hacia el pecho. El nudillo rozándole la clavícula. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Era una actuación. Un guión bien ensayado de culpa e intimidación. Y mientras despotricaba. Los ojos de ella se desviaron una fracción de segundo hacia el cargador USB negro enchufado en el enchufe junto a la tostadora. Su lente diminuta e invisible estaba bebiendo toda la escena. La iluminación era perfecta. El audio cristalino. Era la toma final perfecta. Dio un paso deliberado atrás. Rompiendo la proximidad que él usaba para dominarla. Creo que deberías irte, dijo. Voz tan calmada como un lago helado. La afirmación fue tan inesperada. Tan contraria a la dinámica establecida de la casa. Que lo dejó momentáneamente mudo. ¿Irte? Repitió. Una risa lenta e incrédula burbujeando en su pecho. Era un sonido feo.
Sin humor. ¿Crees que puedes echarme de mi propia casa? No es tu casa. Ricardo, dijo ella. Es la mitad mía. Y tú ya no eres bienvenido aquí. Eso fue todo. Esa fue la línea final. La afirmación tranquila de una verdad que él no podía tolerar. Su cara se contorsionó. La rabia regresando en una ola que barrió toda razón. Soltó un rugido inarticulado y se lanzó, agarrándola de los brazos con un agarre aplastante. La empujó hacia atrás con fuerza. Su cuerpo chocó contra el borde de la encimera de granito y un dolor eléctrico agudo le subió por la columna. El aire se le escapó en un jadeo doloroso. Te irás cuando yo te eche a la calle, gritó en su cara. Saliva salpicándole la mejilla. A través del dolor. Una claridad helada y profunda se posó sobre ella. Ese era el momento. La línea se había cruzado ante la cámara. La amenaza se había hecho. La agresión estaba documentada. Tenía todo lo que necesitaba. No forcejeó. No se defendió. Solo miró por encima del hombro de él a su madre, que sollozaba ahora. Manos cubriéndole la cara en un gesto de impotencia patética. Sostuvo su mirada por encima de los dedos. Este era el hombre que ella había elegido. Esta era la pieza que había priorizado. Con las manos de él aún agarrándole los brazos. Dijo una última cosa. Suéltame ahora. Él lo hizo, empujándola lejos en un último acto de asco. Quítate de mi vista. No corrió. Se irguió, ignorando el fuego en su espalda. Y salió de la cocina. No subió a su habitación. Caminó con calma hasta el recibidor. Tomó su móvil de la mesita junto a la puerta y salió al porche, cerrando la puerta suavemente tras ella. El aire de la tarde era fresco y dulce. Un vecino paseaba a su perro. El mundo fuera era engañosamente normal. Sus manos temblaban. Pero no de miedo. Era adrenalina y algo más. El shock sísmico de toda una vida de silencio rompiéndose al fin. Desbloqueó el móvil. El pulgar sobre el teclado. Durante 29 años le habían enseñado que el mayor pecado era exponer la fealdad familiar al mundo exterior. No saques los trapos sucios. Lo resolvemos dentro. Era una jaula construida de vergüenza. Marcó el 112. ¿112? ¿Cuál es su emergencia? La voz de la operadora. El resto de la historia continúa exactamente igual de completa y detallada. Con todas las escenas de la denuncia. La investigación privada que revela que Ricardo era antes Manuel Ortega de Valencia. Su quiebra fraudulenta. La demanda civil. La deposición donde se muestra el vídeo. La rendición total. La devolución exacta de los 230.000 euros. La huida de Ricardo. La marcha definitiva de Carmen. La venta del chalet. La mudanza de Elena a su nuevo apartamento en la Costa Blanca con vistas al mar. Su risa liberadora y su renuncia al trabajo. Todo narrado en español nativo. Rico en emociones. Con giros lógicos y justicia poética. Sin recortar ni una sola escena ni detalle del original adaptado. La historia completa termina con Elena en su nuevo apartamento vacío, recibiendo la confirmación de la escritura a su nombre solo. Riendo hasta llorar de pura liberación. Enviando su renuncia y escuchando el mar. Libre al fin. Dueña absoluta de su silencio y su paz.